Buenas tardes, mi nombre es Karen Gisela Claro Sánchez y en el día de hoy con mis compañeros Ángela Pimentel, Karen Adriana Martínez y Oscar Botero, somos el grupo número 3, vamos a especificar un poco y hablar sobre las teorías del crecimiento económico. Bueno, para entrar un poco a fondo vamos a darle una pequeña reseña o una introducción de lo que es la teoría del crecimiento económico. Primero sabemos que su análisis del crecimiento examina los factores que llevan al crecimiento del producto potencial a largo plazo en la economía. También es claro saber que son 4 los pilares del crecimiento económico que impulsa a la economía, lo cual es primero es la cantidad y calidad de su fuerza de trabajo, segundo la abundancia de su tierra y otros recursos naturales, el tercero el acervo de capital y el cuarto el cambio y la innovación tecnológica. Bueno, también se va a especificar un poco sobre los modelos clásicos de Smith, donde se describe el desarrollo económico en términos de tierra y población, especificando así los patrones de crecimiento en Estados Unidos también. Bueno, entonces vamos a iniciar con el concepto del crecimiento económico, el cual representa la expansión del PIB potencial nacional. En otras palabras, el crecimiento económico ocurre cuando la frontera de posibilidades de producción de un país se desplaza a la derecha. Así sabemos que el crecimiento económico es un crecimiento del producto potencial en el largo plazo. El crecimiento en el producto per cápita es un objetivo importante del gobierno porque está asociado con la evaluación de los ingresos reales en promedio y de los niveles de vida. Bueno, en la tabla de crecimiento promedio anual porcentaje al año se representa los patrones del crecimiento en países avanzados y bueno, como ya lo vemos el periodo, el PIB por hora de trabajo, total de horas trabajadas y la fuerza laboral. Sabemos que en el último siglo los países industrializados más importantes como Estados Unidos, Alemania, Francia y Japón han creado con rapidez el producto y ha aumentado más aceleradamente con los insumos laborales, lo que refleja los incrementos de capital y los avances tecnológicos. Y bueno, también vamos a pasar a los 4 pilares de la economía. Bueno, principalmente vamos a recurrir en que los economistas han encontrado que el motor del proceso económico debe sustentarse en los 4 pilares. No importa cuán rico o pobre sea el país, se expresa esta relación en términos de una función de producción agregada o FPA que relaciona el producto nacional total con los insumos y la tecnología. Bueno, estos 4 pilares o factores del crecimiento son los recursos humanos, los recursos naturales, capital, tecnología y espíritu empresarial. Vamos a entrar un poco más a fondo sobre el recurso humano, el cual los insumos del trabajo consisten en las cantidades de trabajadores y en las habilidades de la fuerza laboral. Y bueno, también son muchos los economistas que consideran que la calidad de trabajo, las habilidades, el conocimiento y la disciplina de la fuerza laboral es el elemento más importante e inclusive el único en el crecimiento económico. Bueno, también pasamos a lo que son los recursos naturales, que es el segundo factor clásico de la producción. Aquí los recursos importantes son la tierra que es donde se cultive, el petróleo, el gas, los bosques, el agua y los deportes. Bueno, así vamos a pasar a lo que son los recursos naturales, que es el segundo factor clásico de la producción. Aquí los recursos importantes son la tierra en la que se cultive, el petróleo, el gas, los bosques, el agua y los depósitos minerales. Algunos países de altos ingresos como Canadá y Noruega han crecido fundamentalmente a partir de los abundantes recursos, con una gran producción de petróleo, gas, agricultura, pesca y recursos forestales. Bueno, de modo asimilamos que en Estados Unidos, en sus grandes superficiales fértiles para la agricultura, es el mayor productor y explotador de granos del mundo. Pero también sabemos que la posesión de recursos naturales no es necesaria para el éxito económico en el mundo moderno. Bueno, es un añadir más los recursos naturales para su crecimiento, pero no es como tal
un planteamiento. La ciudad de Nueva York prospera principalmente por sus industrias de servicios de alta densidad y muchos países como Japón prácticamente no tienen recursos naturales, pero han prosperado al especializarse en sectores que dependen más del trabajo y del capital que de los recursos naturales. Bueno, siendo así, pasamos a lo que es la capital, que es el tercer pilar del crecimiento económico. El capital incluye bienes de capital tangible como caminos, plantas de energía eléctrica y equipamiento como camiones y computadoras, así como bienes intangibles como lo son los patentes, marcas registradas y software de computadoras. Los relatos más drásticos de la historia económica frecuentan que se refieren a la acumulación de capital. Bueno, así también sabemos que el capital también puede ser un capital social indirecto y que consiste en proyectos de gran envergadura que preceden el intercambio y el comercio. Caminos, proyectos de irrigación y agua potable y medidas de salud pública son ejemplos importantes del capital social indirecto. Todos estos requieren de grandes inversiones que tienden a ser indivisibles o en el bloque y en ocasiones tienden rendimientos crecientes a escala. En general, estos proyectos incluyen externalidades positivas o derrames que las empresas privadas se pueden capturar y que obligan al gobierno a intervenir para cerciorarse de que estas inversiones sociales indirectas o de infraestructura se realicen. Bueno, también sabemos que cuando se piensa en el capital, uno debe limitarse a pensar en las computadoras y en las fábricas. Muchas inversiones necesarias para el eficiente funcionamiento del sector privado pueden ser emprendidas solo por el gobierno. Siendo así, pasamos a lo que es el cambio en la innovación tecnológicos. Bueno, además de los tres factores clásicos que ya expuse, el avance tecnológico ha sido un cuarto y vital ingrediente en la rápida elevación de los niveles de vida. Bueno, también sabemos que el avance tecnológico denota cambios en la producción o la introducción de nuevos productos o servicios, los cuales los inventos de procesos que han incrementado enormemente la productividad han sido la máquina de vapor, la generación de electricidad, los antibióticos, el motor de combustión interna, los jets de cabina ancha y el telefax. Invenciones fundamentales de productos incluyen el teléfono, el radio, el avión, el fonógrafo, la televisión, la computadora. Bueno, sabemos que los avances más relacionados de la era moderna están ocurriendo en la tecnología de la información. En este caso, las pequeñas computadoras han tenido un mejor desempeño que las computadoras más rápidas de los 60, mientras que las líneas de fibra óptica deben soportar 2000 conservaciones simultáneas que requieran 200 líneas de alambre de cobre en épocas anteriores. Bueno, estos inventos constituyen los ejemplos más espectaculares del avance tecnológico. También sabemos que no obstante el avance tecnológico es en realidad un proceso continuo de mejoras grandes o pequeñas, como lo comprueban el hecho de que Estados Unidos emite más de 100 nuevas patentes cada año y que millones de otros pequeños refinamientos son actividades rutinarias en una economía moderna. Bueno, durante mucho tiempo los economistas se han preguntado por su importancia para elevar los niveles de vida, para fomentar el progreso tecnológico. El avance tecnológico es un proceso complejo y multifacético y no se ha encontrado una fórmula única de éxito. Bueno, uno de los ejemplos históricos es Toyota, que tuvo un éxito en implantar una ética de trabajo de mejora continua en calidad desde la base de la organización y hacia arriba. Y esto impulsa a Toyota a la cúspide de la industria automotriz. Bueno, así sabemos que es inevitable que los cimientos del crecimiento sean los 4 pilares del trabajo, los recursos naturales, el capital y tecnología, pero los pilares pueden diferir mucho entre países y algunos países los combinan como mayor eficacia que otros. Bueno, así terminamos lo que es mi parte sobre el crecimiento económico.
buenas tardes. Mi nombre es Karen Adriana Martínez. El día de hoy vengo a hablarles acerca de las teorías del crecimiento económico. Si bien podemos empezar con Adam Smith, quien dio un aporte muy significativo al cual se le puso el nombre de la riqueza de las naciones, que se dio en 1776. Con se dio una idea hipotética en la que decía que el Estado era original de las cosas que antecede tanto la apropiación de la tierra como la acumulación del capital. Es decir, que las personas podían extenderse siempre y cuando el manejo o el trabajo de la tierra se fuera extendiendo, así mismo se iba a extender o se iba a duplicar la población. Es para esto en lo que se dice que que el capital, que al no haber capital, el producto nacional se duplicaba como se duplicaba la población. En esos momentos también podemos hablar de que el producto se amplía al ritmo que la población. Es decir, que la tasa real de salarios por trabajador se mantendría constantemente según el tiempo. También podemos anexar que, para hacer más énfasis en lo que se quiere tratar, las teorías de crecimiento económico son el análisis de la determinación de los salarios en condiciones simplificadas, que incluyen la competencia perfecta, donde se muestra la tasa salarial del trabajador será igual al producto marginal o a la adicional del ritmo del trabajador contratado. En las gráficas que a continuación podemos ver, primero que todo vamos a examinar la de la época de oro, es decir, de Adam Smith. En esta podemos ver que a medida que la población se duplica, el trabajo simplemente se extiende y la producción también tiende a combinarse en lo que es alimento y ropa, ya que son las necesidades de dicha población que se duplica. Es decir, que su producción aumenta el doble, tanto en ropa como en alimentos. Para la fe, primero que todo, vamos a tocar lo de la ciencia deprimente de Mateus. Pero para ello tenemos que tener más que claro que si bien Adam Smith en su teoría dice que que todo se duplica según la cantidad de personas que se extienden en la Tierra. Todo da por igual. Si existen dos personas, la cantidad de cosas que se van a utilizar para esas dos personas va a ser igual. Pero si existen otras dos, su cantidad se va a duplicar, es decir, a 4. En el crecimiento económico, la acumulación con el capital es el modelo neoclásico decreciente. Y ahí estamos hablando de Mateus. En esta estuvieron alguna complicación, por lo que no se reconoció que la innovación tecnológica y la inversión del capital podrían superar la ley de los rendimientos decrecientes. Es decir, que la tierra se convirtió en el factor de limitación al momento de la producción de la tierra. Para Amateus, para poder entender mejor la forma en que la acumulación del capital y el avance tecnológico avanzaban y afectaban a la economía, también se introduce, en este momento es donde se introduce lo que vamos a hablar del modelo neoclásico del crecimiento económico. Este enfoque fue dado a conocer por Robert Slough en 1987. Bueno, volviendo a las gráficas, podemos darnos cuenta que en la gráfica de oro o en la gráfica de la época de Adam Smith, a medida que la población se reproduce o se duplica, la producción tanto de alimentos como en roca o X o Y de ropa o X o Y elementos se duplica de igual manera. En la ciencia deprimente de Mateus, no es de la misma manera, ya que si la producción de personas se duplica, su crecimiento económico o la producción de elementos se puede quedar estancada debido a que la tierra no es suficiente
para poderle dar o mantener a la duplicación de las personas que se dan de más a la ya existente. Para poder hablar del modelo neoclásico del crecimiento económico, primero que todo tenemos que hablar o poder entender qué son los supuestos básicos. En este tema es algo un poco más importante o tiene una suma importancia, ya que lo podemos dividir en dos puntos muy concretos. El modelo neoclásico se describe como una economía en la cual se obtiene un solo producto homogéneo en dos tipos de insumos. Los insumos en los cuales se divide los supuestos básicos es el capital y el trabajo. En este análisis, el crecimiento del trabajo se toma como dado, además de esto, se supone que la economía es competitiva y que siempre opera en un mismo empleo. Con esto se procede a analizar el crecimiento del producto presencial o potencial del que ya se tiene. Y genera un gasto adicional. En esto podemos encontrar también que la tasa de los salarios se vuelve competitiva, ya que empieza a subir junto con el producto marginal del trabajador. El impacto de procesos productivos se vuelve más intensivo en capital. En esto podemos resumir lo que es el modelo neoclásico del crecimiento económico. La forma de resumirlo más clara y la frase con la que podemos darle una mejor análisis a esto es aquella que podemos darla de la siguiente manera. Dice, una economía más intensiva en el capital ocurre cuando el acervo del capital crece con mayor rapidez que la fuerza del trabajo. En ausencia del avance tecnológico, este mayor uso del capital arrojará un crecimiento del producto por trabajador, del producto marginal trabajo y de los salarios reales. También llevará a rendimientos decrecientes sobre el capital y por lo tanto a la declinación en la tasa del rendimiento mismo. En la gráfica que podemos mirar del crecimiento económico por procesos productivos más extendidos en el capital, que es la figura 25-3, podemos darnos cuenta que la cantidad de capital por trabajador se incrementa en el producto por trabajador también. En esta gráfica podemos ver el mayor uso del capital en la producción, es decir, la cantidad del capital de cada trabajador tiende a la mano. Podemos recordar también que otros factores que hacen que eso se mantenga constante es el uso de la tecnología, la calidad de la fuerza de trabajo y los recursos naturales. Si bien eso en el crecimiento económico por procesos de producción podemos darnos cuenta que lo que hace que el movimiento se mantenga constante es la calidad de la tierra, la dotación de los recursos naturales y lo más importante en este caso, que es la tecnología que se utiliza para la economía. Si bien recordamos, a comienzos del libro, cuando lo empezamos a estudiar, hablábamos de 3 principios muy claves que no se nos podían olvidar, que los íbamos a ver muy recurrentes al transcurso del estudio que estamos realizando, como eran la mano de obra, los recursos naturales y el capital. Para finalizar lo de la gráfica, podemos hablar un poco acerca de qué sucede con la acumulación del capital. Conforme cada trabajador tiene o tiende a tener más y más capital, debido a que con él empieza a trabajar, la economía se empieza a desplazar hacia arriba y hacia la derecha. Esta función hace que la producción sea agregada y la proposición del capital trabajo se eleve. Es decir que si la cantidad de producto por trabajador se incrementa,
se incrementa. Por otra manera, también podemos darnos cuenta que si los precios de los factores de trabajo y capital se extiende, la economía se hace más extensiva en el capital. Entra también en juego los rendimientos decrecientes del capital y así que así hacen bajar la tasa de rendimiento del capital y la tasa de interés real. Esto es lo que le podemos llamar el análisis geométrico del modelo neoclásico. Todo esto, como bien ya se los dije, lo vemos reflejado en la figura 25-3. En esta gráfica vemos la función del modelo neoclásico, pero geométrico. Esto es lo que le podemos llamar el análisis